En el último año, FNAF ha estado lanzando una nueva serie de novelas llamadas Cuentos del Pizzaplex, que hasta este punto parecían ser un sucesor espiritual temático de Security Breach, similar a los libros anteriores de Fazbear Frights. Sin embargo, en los últimos 6 meses, la cantidad de información revelada en estos libros ha aumentado exponencialmente, y ahora, la información del último y el próximo libro filtrado de esta serie ha sacudido potencialmente a FNAF hasta su núcleo una vez más, y las implicaciones aquí son enormes. Así que aquí tienes un resumen de las últimas revelaciones de las historias de cuentos, y por qué realmente creo que estos nuevos libros han retorcido el canon de FNAF como lo conocemos en algo mucho, mucho peor. Los primeros libros de Cuentos del Pizzaplex comienzan con lo que es bastante estándar en los libros de FNAF en este punto, con algunas historias bastante tontas y espeluznantes, con algunas conexiones menores con, bueno, el Pizzaplex. Y en las primeras historias podemos ver lo que parece ser un universo único de libros del Pizzaplex, lleno de atracciones únicas para cada historia que no vemos en el juego, como una cabina de AR en construcción, tubos de escalada en hubs, una sección de juegos de rol en presión y una montaña rusa. A juzgar por el énfasis en dichas atracciones y la narración de alto concepto a lo largo de estas historias, parece que los libros están martillando que cada una de las historias de la serie Cuentos, como era de esperar, se desarrollan en sus propios pequeños universos separados entre sí. De nuevo, bastante estándar en los libros de FNAF en este punto. Sin embargo, luego en el segundo libro de cuentos, Hubs, aparece la historia Se Busca Ayuda. Esta historia sigue a un desarrollador de juegos fracasado llamado Steve, y parece ser una especie de biografía ficticia de Scott Cawthon mismo. Video completo sobre eso más tarde. Pero de todos modos, la verdadera esencia de esta historia es que este hombre pasa de ser un don nadie, limpiando baños de gasolineras, a ser contactado repentinamente por Fazbear Entertainment para crear algunos juegos de terror indie basados en leyendas urbanas sobre Freddy Fazbear's, todo con el fin de hacer luz de su tragedia. Suena un poco familiar, ¿no? Pero en resumen, en la historia eventualmente hace exactamente eso. Ahora, esta historia es extraña, por decirlo menos. Porque aunque la historia da un origen muy poco sutil a los juegos de FNAF en el universo de Security Breach, y la historia detrás de su desarrollador también incluye, al estilo de los libros de FNAF, algunos elementos absolutamente salvajes, donde aparentemente Steve ha sido secuestrado por Fazbear Entertainment y le han dado su esposa e hijos soñados, que en realidad son solo bots de personal aparentemente hechos reales por un disco de ilusión, y este disco de ilusión también se usa para darle horribles pesadillas despiertas que usa como inspiración para los juegos de FNAF en los que está trabajando. De nuevo, parece ser una biografía ficticia de Scott, pero aún así, la elección de hacer una historia de origen tan evidente para el juego, Se Busca Ayuda, realmente levantó algunas cejas en la comunidad. Pero bueno, dado que la historia tiene elementos tan locos, todos asumimos que era solo un paralelo muy cercano a los juegos, similar a la historia de Fazbear Fright, Lo que encontramos y similares. Nada demasiado especial aquí, ¿verdad? Pero luego, en el tercer libro, Somnifobia, obtenemos la interesante historia de Clidafobia, que describe un pizzaplex como lo vemos en el juego Security Breach, pero con las nuevas atracciones que hemos visto en las historias anteriores de cuentos. Vemos a Hubs de la historia Hubs, vemos los tubos de escalada en los que vive, vemos la cabina de AR de la historia en construcción de El Juego de Lali, vemos la sala de juegos de rol de presión, lo que sea, y hay un extraño énfasis en todos estos elementos en la historia, como si estuviera tratando de decirnos que todos los libros de cuentos tienen lugar en el mismo universo. Interesante, pero luego va más allá, mucho más allá, con los Bobby Dots, parte 1. No solo obtenemos una de las novelas de FNAF mejor escritas hasta ahora, sino que obtenemos una historia en el Pizzaplex de cuentos que pone una cantidad casi exasperante de énfasis en los aspectos de ese Pizzaplex en el universo que son iguales a los que vemos en Security Breach. La historia de los Bobby Dots sigue a un empleado sin hogar del Pizzaplex llamado Abe y sus desventuras con algunos hologramas experimentales de tipo hogar inteligente llamados los Bobby Dots, después de que obtiene un ascenso en la empresa y se cuela para vivir en el condominio donde se están probando los Bobby Dots. Hasta ahora parece una historia bastante normal de cuentos, ¿verdad? Pero intercaladas entre la trama principal están estas extrañas interrupciones de la trama B de él simplemente viviendo su vida, trabajando en el Pizzaplex. Obtenemos un relato exacto y dolorosamente preciso del juego sobre la ruta exacta que toma entre su lugar de descanso y el Pizzaplex, y cómo esquiva las cámaras para llegar al baño en el Fastpad cada mañana para prepararse para el trabajo. Más tarde, lo vemos enseñando a un nuevo empleado cómo cuidar a DJ Music Man, con Music Man siendo descrito con un detalle meticuloso para mostrar que es idéntico al que vemos en el juego. E incluso obtenemos una explicación para el modo de portero de
Music Man que vemos en los mensajes de Security Breach, aunque una muy floja, desafortunadamente. Y obtenemos una explicación de por qué hay tantos interruptores convenientemente repartidos por todo el arcade. ¡Demonios! Incluso obtenemos una escena donde el nuevo empleado está en el baño activando un interruptor cuando de repente DJ Music Man lo agarra, exactamente como vemos en Security Breach. Es extraño, por decirlo menos. Y luego la historia de repente recupera el enfoque y se centra de nuevo en los Bobby Dots. Luego, un poco más tarde en la historia, sucede exactamente lo mismo, pero con Abe jugando una partida de Phaser Blast, nuevamente con un detalle preciso del juego. Pero luego, más tarde aún, obtenemos una interrupción de la trama B con Moondrop. De nuevo, Abe está entrenando al nuevo empleado y obtenemos algunas explicaciones realmente malas de por qué los generadores están en los lugares de juego en la guardería y por qué el asistente de la guardería incluso tiene un lado malvado en primer lugar. Y en la historia, Moondrop acecha, burla e incluso baila alrededor del protagonista de una manera idéntica a como lo vemos en Security Breach. Todo en un detalle extrañamente exasperante. Todo de nuevo. Entonces, ¿qué se supone que significa todo esto exactamente? Bueno, parece que por una vez, yo y la comunidad en general estamos de acuerdo en esto. Los primeros libros de cuentos fueron pensados como pistas falsas inteligentes, con, como se mencionó, historias que parecen tener lugar en sus propios pequeños universos separados, siendo Se busca ayuda la única historia que alerta a la gente de que algo más podría estar sucediendo aquí. Pero las historias posteriores como Clitofobia estaban allí para mostrarnos que el Pizzaplex que conocemos de Security Breach y el que se muestra en los libros podrían no ser tan diferentes después de todo, mostrándonos que aparentemente todas las historias de cuentos tuvieron lugar en el mismo universo. Pero las historias finales, como los Bobby Dots, están ahí para dar el paso final hacia adelante, para mostrarnos que no solo el Pizzaplex que vemos en los libros de Frights no es diferente del nuestro, sino que en realidad es el nuestro. Y la bomba aquí es que los libros de cuentos, de hecho, tienen lugar en el universo de Security Breach, y la bala de plata final para esta teoría es la historia filtrada de cuentos G.G. Wise, que trata directamente sobre el niño detrás de las puntuaciones altas en todos los gabinetes de arcade que vemos en Security Breach. La historia sigue a un niño de 12 años, aspirante a periodista llamado Tony, mientras busca descubrir la identidad detrás del misterioso G.G. Wee, el tipo detrás de todas las puntuaciones altas de arcade en el Pizzaplex, para poder escribir sobre ello para la tarea de escritura grupal de su escuela secundaria. En la historia, va siguiendo muchas pistas mientras arrastra a sus dos amigos, que ambos usan sus seudónimos en la historia. Rab, que es un niño nuevo en la escuela, y Boots, que es un viejo amigo de Tony, a lo largo del viaje siempre que puede. Y en la historia, no solo podemos ver un Pizzaplex impecable y preciso de Security Breach, con todas las atracciones y características adicionales de tales como antes, sino que también vemos a Tony obtener pistas serias en su caso. En la historia, habla con un empleado que piensa que G.G. es un niño que robó un pase de empleado de un compañero de trabajo perezoso, y el propio Tony sigue el ejemplo y roba un pase de empleado para buscar a G.G. en la base de datos del Pizzaplex, solo para descubrir que G.G. está usando de alguna manera un pase modificado, y aparentemente ha colado al menos a 3 personas en el Pizzaplex con él. Y a medida que investiga más y más, los animatrónicos, especialmente Glamrock Freddy, comienzan a observarlo cada vez más de cerca. Finalmente, después de recibir algunos mensajes bastante ominosos, en algunos foros en los que ha estado sobre su búsqueda, Tony se encuentra con un hacker competente en su escuela que, de manera bastante mágica, ha podido hackear el código de los animatrónicos del Pizzaplex y descubrió que Higi también ha hackeado el código de los animatrónicos y ha añadido un conjunto de entradas para, cito, controlar los animatrónicos de maneras muy específicas. Y más tarde ese día se informa que la consejera escolar de Tony, Mary, ha desaparecido, y Tony recuerda el nombre de una de las personas que Higi coló en el Pizzaplex, Mary. Y después de un poco de investigación, descubre que todos los nombres de las personas que Higi coló en el Pizzaplex también eran nombres de consejeros recientemente desaparecidos de su escuela. Sí, esta historia trata sobre las cintas que vemos en Security Breach, y lo más importante, el asesino paciente 46. Y después de eso, Tony descubre que su compañero de grupo, Rab, ha redactado de manera bastante sospechosa el artículo de periodismo de investigación de Tony sobre el tema en una historia tonta de fantasía sobre magos y extraterrestres. Así que, comprensiblemente, Tony confronta a Rab bastante enojado por esto, y, por primera vez en la historia, llama a Rab por su verdadero nombre, Gregory, y luego, en un momento tenso, un Gregory bastante enojado, pero extrañamente contenido, reflexiona por un momento sobre cómo responder al enojo de Tony, y luego, después de una mirada bastante inquietante, decide finalmente dirigirse a Tony, invitándolo al Pizzaplex, diciéndole,
que, cito, hay algunas personas que quiero que conozcas allí, y luego la historia termina. Sí, acabamos de recibir una historia que explica que Gregory es el paciente 46. No es un paralelo, no es un conjunto de historias con similitudes vagas a eventos en el canon del juego. Es una historia directa, en el universo, que tiene lugar antes del juego que jugamos. Vaya, y una vez más, parece que la comunidad ha llegado a una conclusión bastante unánime aquí. Esta historia, y muy probablemente todas las historias de los libros de Tales, una vez más, tienen lugar en el mismo universo exacto que Security Breach, el juego, con detalles específicos de la historia como el stand de AR y los tubos de escalada que faltan en el juego final, por propósitos de juego o historia, o desafortunadamente fueron eliminados junto con, como, un tercio del mapa en el lanzamiento final de Security Breach. Entonces, los libros de Pizzaplex están en el mismo universo que Security Breach. Genial, ¿verdad? Los libros de FNAF en el canon del juego es algo que todos hemos estado clamando durante mucho tiempo. Pero hay algunos grandes problemas que el universo compartido de Tales from the Pizzaplex y Security Breach crea, y entraremos en esos en un minuto. Pero no solo eso, sino que no se detiene ahí, porque aunque los libros de Tales parecen estar en un canon separado de los libros de Fazbear Frights, hay un vínculo muy importante que parece conectar los dos: Eleanor. Sí, en la primera historia de Tale, Frailty, podemos ver lo que es obviamente otra víctima de Eleanor, una chica llamada Jessica, cuyo cuerpo fue reemplazado con basura y mantenido unido con un collar en forma de luna en la historia. Y en la historia posterior, Animatronic Apocalypse, vemos a un director de escuela malicioso que parece haber sido reemplazado por alguien más que conocemos. Y ahora, muy pocas personas se dan cuenta, pero Eleanor es la principal antagonista de la historia de Fazbear Fright. No solo apareció en To Be Beautiful, sino que también se revela en los Stitch Ray Stingers que ella es quien le dio al Plush Trap Chaser sus ojos y dientes humanos. Ella es quien tortura a Delilah en la historia 135 AM, así como quien retiene a Pete en Step Closer, empuja a Sam al tren en Blackbird, se manifiesta como Shadow Bunny en Hide and Seek, y por último, pero no menos importante, fue el gran mal visto dentro de William Afton en la historia de The Man in Room 1280, y juega un papel masivo en el final de las historias de Stitch Ray, que casualmente sugieren que su historia podría no haber terminado. Así que, en resumen, Eleanor es Fazbear Frights. Ella es responsable de la mayoría de los eventos que vemos en esa serie de libros, y probablemente muchos más de los que acabo de mencionar. Y ahora parece que está de vuelta en Tales from the Pizzaplex. Entonces, ¿qué significa todo esto exactamente? Bueno, he visto a muchos en la comunidad interpretarlo como que la mayoría, si no todos, de Fazbear Frights es canon en el universo de Security Breach también, y por loco que parezca, la evidencia está creciendo para apoyar esa teoría. Y ten en cuenta, la siguiente sección de este video va a sonar bastante loca, pero confía en mí. Pronto entenderás por qué llego tan lejos en mi especulación, y prometo que lo traeré todo de vuelta al final. Pero, volviendo al punto anterior, los nuevos libros de Tales establecen muy claramente que hay muchos diferentes spin-offs, franquicias de Freddy Fazbear que no conocíamos, como en la historia Submechafobia, que se centra en una ubicación de Freddy's de temática acuática de propiedad privada que de alguna manera sobrevivió al cierre de la franquicia. Sí, es tonto, lo sé, pero a diferencia de la trilogía de novelas anteriores de FNAF, que es claramente una toma de universo alternativo, o un ¿qué pasaría si para la historia que vemos en los juegos clásicos de FNAF, Fazbear Frights hace muy poco para contradecir directamente el lore del juego tal como lo conocemos? En las historias de Fazbear Frights, se puede suponer que gran parte, si no todos, de los eventos de los juegos clásicos de FNAF realmente sucedieron de la manera en que lo hicieron en el canon del juego, en el canon principal de Fright Stories también, en particular los que tienen a Eleanor en ellos. En esas historias vemos muchas de las ubicaciones de Freddy's como las conocemos de los juegos, y juzgando por la historia de The Man in Room 1280, está prácticamente confirmado que los eventos de FNAF 6 sucedieron en Fazbear Frights también, en su mayoría de la misma manera, si no idéntica, a cómo sucedió en los juegos. Y nuevamente, nos faltan muchas de las contradicciones duras como vimos en la trilogía de novelas anterior, como las ubicaciones de Sister Location y FNAF 2 que realmente no existen, al menos como cosas separadas. Mangle siendo un Funtime Foxy mutilado, Circus Baby siendo una Charlie reconstruida, y Afton teniendo un arco completamente diferente en la muerte en esos libros. Pero, en las historias de Fazbear's Fright basadas en Eleanor, la única gran contradicción parecía realmente girar en torno a un niño llamado Andrew, siendo el espíritu vengativo en lugar de Cassidy, y Eleanor pareciendo mucho a Circus Baby por alguna razón. Y sin embargo, Eleanor realmente parece estar en la línea de tiempo de FNAF, y ahora hay una gran discusión que se extiende por la comunidad de FNAF sobre si estamos siquiera en lo correcto sobre Cassidy siendo el espíritu vengativo en primer lugar. Pero
independientemente de si ese último punto es cierto o no, por mucha evidencia que haya para que Fazbear's Frights exista en los cuentos, y por lo tanto en el universo de Security Breach, todavía hay un gran problema con todo esto, y son los gabinetes de arcade que vemos en Security Breach, muchos de los cuales representan personajes de la serie Fazbear's Fright. En ellas, en particular, las de las historias basadas en Eleanor. Esto es una pista bastante grande de que, al igual que los juegos clásicos de FNAF, que vemos referenciados en Security Breach y Help Wanted, los Fazbear's Frights son una serie de libros ficticios que también existen en la línea de tiempo de Security Breach, creados por la nueva Fazbear Entertainment para hacer luz de las leyendas urbanas basadas en la franquicia. Pero como dije, la aparente presencia de Eleanor en las historias de Tales causa algunos problemas con eso. Pero independientemente de dónde exactamente se sitúe el canon de la historia de Fazbear's Fright, a menos que la historia de Frailty y Animatronic Apocalypse de Tales sean pistas falsas serias, eso implicaría que hay al menos algunas verdades importantes en las historias de Fazbear's Fright, especialmente en lo que respecta al personaje, Eleanor. Pero bueno, parece bastante genial, ¿verdad? Tales of the Pizzaplex podría ser esta genial continuación de la serie Fazbear's Fright, pero tienes que recordar aquí, como dijimos, es casi seguro ahora que la serie Tales from the Pizzaplex tiene lugar en el universo de juegos canon de Security Breach. Así que eso significaría que algunos, si no la mayoría, de los aspectos de las historias de Fazbear's Fright ahora son canon en el universo de FNAF Security Breach también. Y esto me ha llevado a lo que creo que es una teoría bastante aterradora de lo que está sucediendo detrás de todo esto. Y aquí está lo que creo que es el peor escenario para lo que Scott está tratando de lograr con los libros aquí. Tienes que recordar, Scott originalmente hizo los libros como un punto de entrada accesible para los nuevos fanáticos, y también como una forma bastante ingeniosa de enseñarnos sobre el universo del juego con los famosos paralelismos entre los dos. Pero ahora, después de la asombrosa cantidad de 3 universos de libros y ahora 2 líneas de tiempo de juegos sólidas, los libros han hecho tanto daño a la accesibilidad de la franquicia como inicialmente mejoraron. Así que ahora, creo que con todos estos universos previamente desconectados, ahora creciendo algunos vínculos serios entre los dos, creo que es al menos muy posible que Scott esté tratando de unificar la línea de tiempo, al menos tanto como pueda. Y desde una perspectiva mediática, esto tiene perfecto sentido realmente, ya que como dije, FNAF es tan complicado y poco amigable para los recién llegados como una franquicia de medios puede ser ahora mismo. Sin embargo, la desafortunada verdad es que, aunque unificar la línea de tiempo parece una buena idea en teoría, en la práctica, esto es tan cómicamente malo como las cosas podrían ponerse. Porque si lo que estoy postulando es cierto, y quiero decir sí, eso significaría que en el canon oficial de FNAF hay una cosa demoníaca robótica sobrenatural que de alguna manera reemplaza las partes del cuerpo de las personas con basura, y luego roba sus partes desmembradas para volver a armarlas y poseerlas, todo sin que nadie, incluida la persona desmembrada en cuestión, lo note. Hay un montón de pequeños animatrónicos de Freddy que corren por las pizzerías y roban las almas de los niños, y de alguna manera las reemplazan en sus cuerpos antiguos con réplicas perfectas de su antigua conciencia. Hay un kit de científico loco con la marca Fazbear que contiene un gel rosa llamado Faz-Goo que se adhiere a una persona, roba sus órganos internos, y luego crece en un clon perfecto de dicha persona y deja el cadáver de la persona real para que se pudra. Después del incendio de FNAF 6, el cadáver de William Afton, que, por cierto, tiene órganos vivos en él y todavía sangra y respira incluso años después del hecho, de alguna manera es poseído por Eleanor, es destruido de nuevo, luego detiene a un niño de ir al cielo, y de alguna manera toma el control de un compactador de basura lleno de partes llenas de agonía y crece en este monstruo de basura de 15 pies de altura, con orejas de conejo, y va infectando todo lo que toca con agonía y asimilando sus partes, y mucho, mucho más. Y desafortunadamente, esas son las mejores historias de Fazbear's Fright también. Y si alguna de las otras historias de Fazbear's Fright tiene alguna verdad en ellas, oh chico. Y peor aún, incluso si mi teoría sobre la línea de tiempo simplificada es incorrecta, incluso si no hay ni un ápice de contenido de Fazbear's Fright canon en la línea de tiempo de Security Breach, de nuestras nuevas revelaciones de Tales from the Pizzaplex, todavía significa que cada historia ridícula y cada explicación horrible presente en los nuevos libros de Tales todavía son canon para los juegos. Esto incluye al Pizzaplex secuestrando a sus escritores y dándoles bots de personal como esposas e hijos, aumentos mágicos de realidad aumentada que pueden imitar perfectamente la realidad perfecta de una persona y pueden encerrarlos en ilusiones perfectas de toda su familia, amigos y entorno indefinidamente. En este universo se venden orbes mágicos de control mental a los niños en las taquillas del Pizzaplex, que literalmente pueden crear y controlar sueños de una persona mientras están despiertos, e incluso extraer
distraer y alterar la realidad para mejorar estos sueños. El concepto absolutamente insano de los discos de ilusión de control mental, que de alguna manera pueden crear ilusiones tridimensionales perfectas que engañan a los 5 sentidos y pueden hacer que un endoesqueleto se vea, sienta, coma, respire, sangre e incluso tenga relaciones completamente normales con humanos regulares, todo mientras es completamente indetectable por personas normales. Y no solo eso, sino que un disco también puede hacer lo mismo para una cantidad indefinida de robots, escenarios y alucinaciones para una persona, todo sin siquiera estar realmente en estrecha proximidad con la persona en cuestión. Y sigue, y parece que todo es 100% canon para los juegos ahora. La gente realmente ha estado dando tregua a estas historias de libros de FNAF hasta ahora, y con razón, ya que, bueno, estos son libros presentados como tontos. ¿Qué pasaría si, al estilo de Goosebumps para FNAF? Pero solo considera por un momento, solo toma un libro de Pizzaplex y léelo como una novela oficial de FNAF Canon, y solo tómate un momento para darte cuenta de que todo lo que ves en este libro es oficialmente canon para los juegos ahora. Imagina que estás jugando un juego de FNAF ahora mismo, y todas estas historias se están desarrollando ante ti, no como libros infantiles tontos, sino como narraciones de FNAF Canon reales, exactamente como se presentan en los libros. Y ahora date cuenta, esto es exactamente lo que está sucediendo aquí. Esto es FNAF. Ahora, no esto, ni siquiera esto, esto y esto. Y si incluso la mitad, no, una cuarta parte de lo que acabo de postular es cierto, solo deja que eso repose por un momento. Y como el punto principal de este video realmente, si consideramos el cambio drástico en el estilo de escritura de Scott entre la línea de tiempo clásica de FNAF y la línea de tiempo de Security Breach, y el hecho de que ahora muchos, si no la mayoría de las novelas de FNAF son canon para esa línea de tiempo con la presencia de personajes de libros anteriores en el universo ahora. Para mí, eso sugeriría fuertemente que el canon de los libros no ha sido canonizado al nuevo universo de juegos, sino que el punto principal de reiniciar la franquicia de FNAF con Help Wanted y Security Breach fue retconear FNAF en el canon de los libros. Con Scott queriendo incorporar casi todos los ángulos absurdos, cada tema y punto de trama completamente ilógico en los juegos para quedarse. Se ha ido la historia y presentación innovadora de la serie de juegos original, y junto con ella, su increíblemente impresionante lore y escritura, y en su lugar ahora ha sido reemplazado por un estilo de escritura de ciencia ficción mucho menos elaborado, más wabi, que realmente no se molesta en poner ningún esfuerzo en sí mismo la mayor parte del tiempo. Oye, ¿sabes por qué hay generadores en los lugares de juego? Bueno, porque las paredes se terminaron allí, o algo, y ellos en las paredes, ellos no funcionan, así que, con los niños tiene sentido, y, ¿por qué, Music Man? Bueno, él es un portero en una sala de juegos para niños. Pero, lo que sea. Pero, ¿por qué? Bueno, porque Control A y Control D son demasiado difíciles para los programadores de Fazbear. Entonces, él sigue asesinando gente en el baño. Y, ¿por qué vuelve el cosa morada? Bueno, es porque él es una copia digital que, se metió en un cuerpo de robot y, partes viejas o algo así. Sí, eso funciona. Y desafortunadamente, es muy obvio que este estilo de ciencia ficción de menor esfuerzo es lo que Scott quiere escribir para la franquicia hoy en día. O, al menos, él encuentra que es la forma más soportable de continuar. Y no solo eso, porque a pesar de la abrumadora retroalimentación negativa hacia el nuevo enfoque de la escritura de la franquicia hasta ahora, Scott tampoco está retrocediendo en ese nuevo enfoque. No, al contrario, está redoblando esfuerzos, y sé que hablo por muchas personas cuando digo que esto es bastante decepcionante para la franquicia, porque en general, la escritura de las novelas de FNAF como Tales from the Pizzaplex y Fazbear Frights, aunque tuvo algunos momentos divertidos como una serie de libros, sigue siendo bastante terrible en general, e incluso si tiene algunos buenos momentos. Ahora, en lugar de ser solo libros infantiles tontos, los libros de Pizzaplex son canon duro de FNAF. Sé que ahora mismo Scott está escribiendo sobre lo que quiere escribir, pero en este punto parece que Scott simplemente ha renunciado a su escritura en este punto. No solo fue Security Breach un desastre en un disco duro en cuanto a historia, sino que en este punto, Scott simplemente está lanzando tonterías a la pantalla con los libros. Toma, por ejemplo, la otra historia filtrada de Fazbear Fright.
de Storyteller, que nos dice que, aparentemente, el virus Glitch Trap fue introducido al Pizzaplex por medio de un tigre blanco animatrónico extravagante, cuya cabeza desmembrada fue utilizada por Fazbear Entertainment como un generador de historias de IA que por alguna razón estaba conectado a cada atracción en el Pizzaplex. ¿Qué? Estoy hablando en serio. Tiger Rock OC, no robar. Está bien que Scott escriba sobre lo que quiere escribir y haga las cosas como quiere hacerlas. Pero en este punto, todo lo que está haciendo es seguir dañando una franquicia masiva que probablemente lo sobrevivirá, y con sus últimas decisiones, la calidad de la escritura para dicha franquicia sigue cayendo y cayendo, y como dijo una vez un sabio totalmente no ficticio, no puedes escribir un universo de juegos como lo haces con una novela infantil tonta. Cuando lo haces, obtienes Security Breach. Honestamente, Scott realmente necesita tomarse un descanso de FNAF en este punto. Es muy obvio que estaba agotado con esta franquicia hace 5 años, mucho menos hoy. Realmente solo necesita dejarse respirar por 1 o 2 años. Luego, trabajar en algo en lo que realmente quiera trabajar, como tal vez finalmente hacer una secuela de su obra maestra, The Desolate Hope, como ha querido hacer durante una década. O tal vez solo hacer otro juego tonto de Legacy of Flan para él y sus hijos. O simplemente algo que realmente sienta pasión por hacer de nuevo. Y quién sabe, tal vez FNAF ya esté en un punto donde pueda dar un paso atrás. ¿Quién sabe? Tal vez FNAF Plus sea un gran éxito y Scott pueda contratar a Finisum para que haga gran parte del trabajo de historia en el futuro previsible. Tal vez uno de los otros juegos en producción, como el juego multijugador universal, lleve la franquicia a nuevas alturas y pueda simplemente darle a ese equipo las riendas y así sucesivamente. Pero independientemente de si alguno de esos es el caso, realmente creo que Scott necesita dar un paso atrás y simplemente darle un pequeño descanso en este punto. Porque si hay algo que el horror indie necesita en este momento, es algo de pasión genuina. Voy a hacer bang bang. Soy Jumbo Josh. ¡Detente! Ya no puedo hacer esto, hombre. No puedo hacerlo. ¿Qué quieres decir, hermano? Solo quiero decir, teníamos todo esto planeado. Iba a decir que nos copiaste, Bendy iba a salir, sacar unas risas, pero simplemente se siente como si estuviéramos siguiendo el guión, ¿sabes? Cuantos más juegos de horror indie salen, más parece que la magia se ha ido. Hermano, siéntate en mi regazo, hermano. Ven aquí. ¿Por qué hay tantos juegos sobre mascotas con historias que parecen apresuradas y forzadas? Pero eso no significa que no tengan amor y pasión, solo necesitan realmente intentarlo. Trabajemos juntos para hacer una corrección y hacer que estos juegos se sientan más únicos. Y asegúrate de jugar el capítulo 3 tan pronto como salga en Steam.